Hello equipo, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al Proyecto 52. Que de entrada se hemos metido de cabeza en el capítulo 10, que como ya sabemos es sobre inteligencia artificial. Y hoy vamos con un tema que realmente está sonando muchísimo en el argot popular, en las empresas, en la calle, que es sobre agentes inteligentes y la toma de decisiones. Sin embargo, y aquí le voy a poner un asterisco, cuando digo agentes, no me refiero solamente al chatbot al que siempre le preguntamos cualquier cosita, ¿no? O amo un correo, o amo un prompt, o a partir de un prompt, obviamente, amo una foto. O sea, no estamos hablando de eso. Hoy vamos a ver algo más interesante. Sistemas que pueden observar, analizar, decidir y actuar. Esa es, digamos que la línea del día de hoy. Así que... eh, o sea, literal, le vamos a dar con todo el pie porque hoy vamos a bajar ese tema, digamos, bien aterrizado, con ejemplos reales, como siempre, ¿verdad? Dentro del proyecto, los que nos siguen, ¿verdad? Ya saben cuál es la dinámica, incluyendo los procesos que estarían detrás de todo esto, desde el punto de vista incluso empresarial. ¿Ok? Esa es la dinámica. Ahora, en el episodio anterior, en el episodio 1 del capítulo 10, hablamos sobre los fundamentos de la inteligencia artificial y hoy vamos a dar un paso más. O sea, vamos a hablar, vamos a seguir tirando para adelante y ya no vamos a ver la IA como algo que responde o en su efecto genera conocimiento. Ahora vamos a verla como algo que puede participar en un proceso, una toma de decisión y en una ejecución de una acción dentro de una empresa. Bien, esa es la línea. Y ahí donde digamos que aparecen los agentes inteligentes, o sea, en ese tipo de escenarios, ¿no? Si eso tenemos que aterrizarlo, yo diría que, qué sé yo, un agente es una inteligencia artificial con una misión, será un contexto y capacidad de moverse dentro de un entorno, en forma general. O sea que ya ustedes saben para dónde vamos. Ahora bien, como siempre, vamos a trabajar 6 bloques, bueno, 5 y el sexto, pues, la conclusión. Pero primero vamos a ver qué es realmente un agente inteligente. Luego vamos a ver, digamos, cuáles son sus componentes, llámese el entorno, los sensores, memoria, reglas, decisiones, un montón de cosas que tienen que ver precisamente con estos componentes dentro del agente. Luego vamos a ver los tipos de agentes, porque no todos los agentes son iguales. Aunque más adelante vamos a estar entrando como en el detalle, pero ya de entrada sabemos, pónganse eso en la cabeza, no todos los agentes hacen lo mismo y toman las decisiones de la misma forma. Entonces, eventualmente vamos a estar interiorizando. Más adelante vamos a estar también entrando en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con reglas, con datos, el tema de la incertidumbre y la utilidad. Y finalmente, vamos a ver lo que son las aplicaciones, vamos a hablar un poco sobre los riesgos, que casi siempre no se menciona, el futuro eventualmente, y ya vamos cerrando con la conclusión para aterrizar todo. Y sí, siempre me preguntan, ¿y vamos a hacer código? Sí, vamos a hacer código. Como siempre hacemos código. Claro, habrá uno que otro slide o más bien temas que no ameritan un código, pero sí vamos a ver código también. Así es que ya ustedes saben, señores, vamos arriba. Bien, en este primer bloque de qué es un agente inteligente, vamos a hablar o vamos a aclarar algo fundamental. ¿Qué es un agente inteligente y qué no es? Porque hoy en día estamos utilizando muchas palabras mezcladas. Realmente están haciendo un mangú ahí rarísimo. Modelo, que chatbot, que asistente, que agente, que copiloto. Y realmente estamos metiendo todo el mundo en el mismo saco y no debe ser así. No, o sea, a ver, no es tan así. Bien. Entonces, la idea aquí es, primero vamos a organizar la casa, vamos a ver qué es lo que hace especial a un agente y por qué no basta con que un sistema, qué sé yo, responda bonito para decir que ellos son agentes inteligentes. Que ahí es que viene, digamos, como estamos en ese boom, en esa ola, pues entonces ahí mezclamos todas las cosas y eventualmente estamos haciendo una mezcolanza rarísima. Pero igual en este tema vamos a estar aclarando todo eso. Ahora bien, vámonos con la definición, o sea, lo primero. Un agente inteligente es un sistema que percibe información, la analiza, toma una decisión y ejecuta una acción buscando un objetivo.
Si ustedes aprenden eso tal cual, ya ustedes no van a tener ningún tipo de problema al momento de discernir que una cosa o la otra. ¿Bien? Digamos que esa es la parte importante al final, porque por ejemplo, no solo, o sea, la gente no solo responde, actúa, acciona algo. Por ejemplo, si un sistema, qué sé yo, recibe una alerta de fraude, revisa el monto, el cliente, el país, el canal y luego decide bloquear, pedir validación o escalar un analista, ahí estamos viendo el comportamiento de un agente. O sea, fíjense que no es tan simple como que decía, bueno, yo le pregunto y me responde y se acabó, sino que hay una acción en el medio. Entonces, para recordarlo, digamos que fácil, ¿verdad? Primera premisa del proyecto 52. Un agente observa, piensa, a ver, vamos a comenzar. Observa, ¿verdad? Piensa un chin, decide y hace algo. Esa es la definición. No se queda cruzado de brazos digitalmente. O sea, al final resuelve. Ese es lo que quiero contextualizar. Listo, entonces aquí hay una diferencia clave en cuanto a lo que es, a ver, un modelo de ella puede predecir algo, ¿ok? Por ejemplo, este cliente tiene una alta probabilidad de irse, y digamos, si lo vemos desde el punto de vista del asistente, un asistente puede explicarte esa predicción si tú le preguntas, pero un agente puede tomar esa información y decidir, y decir, vamos a crearle una alerta, priorizar a este cliente y recomendar una acción. O sea, fíjense que pasamos por casi tres cosas que son totalmente divorciadas. Bueno, no divorciadas, pero el ejercicio es diferente. Ese es el salto. O sea, ahí es que está la diferencia. El modelo calcula, el asistente conversa y el agente actúa con un objetivo. Fíjense la diferencia. Y ojo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, porque eso no es así. O sea, al final es un tema de complemento. Pero lo que estoy diciendo es que cumplen roles distintos, como en una empresa. No es lo mismo que el que analiza, es el que comunica y eventualmente es el que ejecuta. O sea, tenemos roles diferentes, son personas, bueno, en el caso de la empresa son personas diferentes, son roles diferentes y son acciones diferentes, que se complementan eventualmente. Bien, está como chulo el episodio. Listo, entonces, a ver, cuando hablamos de autonomía, y aquí un punto muy clave, no queremos decir que la gente hace lo que le da la gana, ¿eh? Como un muchacho suelto en recreo, o sea, no es eso. Autonomía significa que puede ejecutar ciertos pasos sin que una persona le diga cada movimiento. ¿Bien? Por eso, digamos que para que haga esa, entre comillas, ¿verdad? La autonomía, necesita tres cosas. Primero, un objetivo claro. Ya de entrada arrancamos más porque generalmente no le damos un objetivo claro. Reglas claras y límites claros. Por ejemplo, un agente puede atender solicitudes sencillas, pero si el caso es delicado, debe escalarlo a un humano. Esa es la diferencia entre automatizar con criterio y soltar un sistema inventado. O sea, un buen agente no solo actúa dentro de un marco. O sea, no es a lo loco. O sea, tú le das la regla, le dices lo que vamos a hacer y efectivamente en función de cómo está el contexto, pues entonces hace una cosa a la otra. No es que andan como chivos sin ley. Bien. Ahora bien, vamos a ver esto, un poquito de ejemplo, ¿no? Aquí, los agentes inteligentes, digamos, ah, realmente están muy cerca. O sea, quizá uno lo ve como que eso es algo de la NASA o algo por el estilo, pero realmente no. Los agentes inteligentes están más cerca de lo que uno creería. Por ejemplo, nosotros usamos un GPS todo el tiempo. Yo uso el GPS casi. Yo creo que yo no sé ni siquiera a dónde queda mi casa últimamente. Le pongo el GPS. Ahora, el GPS, ¿qué hace? Observa el tránsito, el tráfico y te recomienda una ruta. Un robot aspiradora, por ejemplo, detecta lo que son los obstáculos y decide por dónde moverse. Si hablamos de un sistema de antifraude que, digamos, analiza las transacciones y genera alertas. Una plataforma de streaming, por ejemplo, revisa tu comportamiento y recomienda contenido. Netflix, por ejemplo. Y si ustedes se fijan en esos casos que yo acabo de mencionar, ninguno de ellos tiene que hablar como persona para ser funcional, para ser útil. Esa es una idea súper importante que nos llevemos en este momento, ¿no? No todos los agentes conversan, algunos trabajan calladitos, en segundo plano, tomando pequeñas decisiones que impactan nuestra vida diaria. That's it.
A veces siempre me gusta como hacer esa analogía, decirle como que a veces el mejor agente es el que resuelve sin hacer bulla. Y es precisamente por eso. O sea, no todo es, que un Alexa o algo por el... No, no, no. Nosotros vivimos en el medio de muchos tipos de agentes. Y que de hecho vamos a hablar sobre eso en un rato. Así que ya ustedes saben. Así que vamos, así fue que arrancamos este episodio con mala fe. Ahora, eh, ahora que ya sabemos que es un agente, ¿verdad? Bueno, yo esperaría. Vamos a abrirlo por dentro. Vamos a ver cuáles son las tripas, cuáles son los hierros que tiene esto adentro. Vamos a ver cuáles son sus piezas principales de entrada. No desde quizás el punto de vista complicado, sino como si estuviéramos armando un mapa mental. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Un agente necesita un entorno donde operar, necesita sensores para recibir la información, memoria para tener contexto, reglas y objetivos para saber qué hacer, un mecanismo de decisión para escoger una acción y actuadores para ejecutarla. Eso es lo que vamos a estar interiorizando ahora. Básicamente, eso no es magia, eso es una arquitectura. Eso es como abrir el capó de un carro. O sea, ahí hay muchos sistemas trabajando para un objetivo en común. Eso es lo que vamos a estar hablando ahora sobre los componentes de un agente. Y eventualmente vamos a comenzar con el entorno. Un agente, déjame cómo lo menciono esto. Un agente siempre opera dentro de un entorno. O sea, ya de entrada eso lo sabemos desde que comenzamos con el tema de la IA. Ese entorno puede ser físico, como una casa para un robot aspiradora, por ejemplo, o digital, como una aplicación bancaria, ¿verdad? O una bandeja de correo, por ejemplo, una base de datos, un sistema de atención al cliente. Sin entorno no hay contexto. Ya, listo. Y sin contexto, las decisiones se vuelven flojas. O sea, ya de entrada ya sabemos que sin contexto tenemos un lío, pero es porque efectivamente, si no tenemos el entorno donde va a estar trabajando este amigo, ¿verdad? Pues ni modo, todo lo otro se cae como palitos de fichas de dominó. Por ejemplo, un agente bancario no puede decidir bien si no conoce la transacción, el cliente, el canal, el monto, por ejemplo, el país, el comportamiento histórico. El entorno, en este punto, es el mundo donde el agente vive, donde está, a donde debe de estar mirando y, digamos, accionando cosas. Si no tenemos el entorno, pues obviamente no, la gente va a estar ahí haciendo nada, literalmente. ¿Bien? Ahora, hay otro componente que son los sensores. Los sensores son la forma en que la gente recibe la información. ¿Bien? En un robot, por ejemplo, pueden ser cámaras, micrófonos, sensores físicos. Quizás si lo veo de una perspectiva de una empresa, un sensor puede ser una API, ¿verdad? Un formulario, una bandeja una base de datos, un mensaje, o un archivo, o un evento, una alerta. O sea, hay muchas cosas que la podemos considerar como un sensor. O sea, que la gente no necesariamente tiene ojitos, pero sí formas de enterarse de lo que está pasando. Bien, si lo vemos de ese plano, ya ahora sí comenzamos a aterrizar cosas, ¿verdad? Y aquí hay una frase clave. Un agente decide bien cuando percibe bien. Hay otras frases que son muy similares, como por ejemplo que si entra basura, sale basura. Y aquí sigue siendo la misma dinámica. Si no se percibe bien, en este caso hablando puntualmente de los sensores, pues obviamente no voy a decidir bien, no voy a accionar nada bien. Y eventualmente si la información que entra es mala, incompleta, desordenada, la decisión también va a salir coja, literalmente. ¿Bien? Eh, Está poniendo interesante. Ahora, otro eh, componente aquí son los actuadores, que son la forma en que la gente ejecuta una acción. Por ejemplo, en un robot pueden ser la rueda o un brazo mecánico, por ejemplo. En un sistema digital puede ser, por ejemplo, enviar un correo o crear un ticket o actualizar un registro. Puede ser generar una alerta, hacer un get de un API, o sea, una consulta de un API o simplemente escalar un caso. Esta parte, digamos, es la que convierte a la gente en algo más que un analizador, porque al final del día está accionando algo en el mundo real. ¿Sí?
Una cosa es decir, ah, mira, esto parece riesgoso y bien chévere, eso está bien, está nice, heavy, pero y la otra es, oye, voy a retener la operación y avisar a un analista. O sea, fíjense que son dos cosas diferentes, porque, ok, yo puedo tener un análisis de casi, mira, esta transacción puede ser sospechosa, pero cuando ya yo tengo un agente que me está accionando cosas, él me tranca el juego y llama mira, o le manda una notificación, una alerta, un correo, lo que sea, a un analista y lo escala. Miren, son dos cosas diferentes. Y ahí es que está el cambio. El agente no solo mira, el agente mueve cosas, acciona, rompe esquemas. Bien. Ahora, si seguimos, faltan un par de cositas más, ¿no? Pero digamos que en este caso un agente necesita saber qué busca. ¿Bien? No basta decirle, mira, ayuda al cliente o mejora el proceso. Aunque suena bonito realmente, porque así tú dices, bueno, pues casi magia se lo está haciendo así. Pero es que es demasiado amplio. O sea, si no tenemos un objetivo, reglas, restricciones, o sea, es muy amplio el asunto. Entonces hay que definir objetivos concretos. Reducir el tiempo de respuesta, detectar el fraude, priorizar casos críticos, mejorar seguimiento bueno, de alguna actividad, recomendar una acción, pero además necesita reglas y límites. ¿Bien? Porque si no va a ser un lío, va a ser lo que le dé su voluntad. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Y cuándo debe llamar a un humano? O sea, fíjense cómo ya yo lo estoy poniendo como todos los periquitos. Porque un agente sin límite es como darle la llave del banco a alguien que que acaba de llegar. O sea, mucho entusiasmo, muy chévere, heavy, pero demasiado riesgo, literalmente. ¿Bien? Ustedes dirán, wow, pero mira, Percio pone unos ejemplos que si no se entienden así, ya no hay forma de entenderlo. Pero bueno, esa es la idea del proyecto. Bien, por otro lado, hablando un poquito sobre la memoria, el contexto, la toma de decisiones. La memoria permite que la gente no trate cada iteración como si fuera la primera vez. Eso de entrada nos da una ayuda un montón, ¿verdad? Imagínense llamar al servicio al cliente, explicar todo, colgar, volver a llamar y tener que repetir la novela completa. O sea, no. Eso se espera cualquiera realmente. Ahora, con memoria, la gente puede saber qué pasó antes, qué se intentó, cuál es el historial del cliente y en qué estado está el caso. Es diferente. Obviamente eso mejora la continuidad y la calidad de la decisión, pero ojo, aquí hay un detalle. Memoria no significa guardar todo sin control. Ahí hay también otra oportunidad de mejora, ¿verdad? También hay que pensar en privacidad, seguridad y qué información realmente se debe de conservar. Recuerden cuando hablamos de GDPR y todo ese tema de protección de datos. ¿Bien? Pero bueno, si seguimos en buena lid, pues entonces ahí seguimos con los otros componentes. Eh, este componente es el mecanismo de decisión, es el cerebro. O sea, si lo vemos así, es el cerebro operativo de la gente. Es la parte, digamos, que recibe la información, evalúa, digamos, las condiciones y decide qué acción tomar. Puede funcionar, digamos, con reglas simples, modelo predictivo, probabilidades, funciones de utilidad, o una mezcla. O sea, podemos hacer una mezcla de todas estas cosas y de hecho en los ejercicios ustedes van a ver qué chulo queda todo esto. Por ejemplo, si el mensaje dice, bueno, urgente, escalar. Si el monto es alto y el país es distinto, solicitar la validación. Si hay demasiada incertidumbre, pedir revisión humana. Aquí la idea, digamos, es que donde los datos están como medio raros, yo puedo tener, digamos, un mecanismo en que la gente me pueda decidir de una forma, bueno, de una u otra forma, y eventualmente, aquí es que viene la parte de lo que hace interesante un agente. ¿Ven? Y útil, ¿verdad? De repente. Ahora, cuando comencemos a ver los ejercicios, ustedes van a ver qué chulo y no hay que ser Mandrake, el mago, ni mucho menos. O sea, esto es relativamente sencillo. Solo que eventualmente tenemos que trabajar con criterio, ¿no? Porque ahora el boom es que yo gaste token. Pero si yo ni siquiera sé cuál es el contexto detrás, pues obviamente se cae de la mata. Y no le podemos sacar provecho tampoco. Pero bueno, vamos a seguir la línea y luego cruzamos por ahí. Eh, a ver.
El ciclo básico de un agente es súper sencillo. O sea, si lo resumimos sería percibe, razona, actúa y aprende. Ya, ese sería el ciclo. Ni siquiera el ciclo de desarrollo de software es tan sencillo. Ahora, primero, recibe información del entorno. Ya sabemos lo que es el entorno. Luego, analiza bueno, analiza todo, ¿verdad? Usando reglas, memoria, datos o modelos. Después decide qué hacer y ejecuta una acción. Y eventualmente observa, o sea, desde el punto de vista del mejoramiento continuo, ¿no? Se observa el resultado para la mejora. Ese ciclo, obviamente, es súper importante porque conecta dos mundos. Primero, los datos y la acción. ¿Y por qué hago esta mención? Mira, muchas veces nos quedamos solo analizando los dashboards y demás, pero un agente va más allá, convierte una señal en movimiento, ¿no? Por eso que los agentes son tan potentes para procesos reales, no solo dicen, ah, mira, pasó esto tal cual, sino que también puede indicarnos o puede decir propiamente la gente, mira, vamos a hacer esto. Y de repente lo puede accionar también. ¿Ven? Ahí es que viene como que todo el boom de esto. Entonces, como les comentaba, pues vámonos a hacer código. Ahora vamos aterrizando con un ejercicio súper sencillo. La idea es simular un agente que reciba entradas, evalúe reglas, por ejemplo, y decida una acción. Para, eh, bueno, para que no se quede así como algo abstracto, lo vamos a llevar a un proceso de un empresarial, ¿verdad? Vamos a trabajar en función de un banco. Y el agente lo que va a hacer es que va a mirar señales, así tipo como monto, riesgo, el canal, ¿verdad? El cliente, el horario en donde el cliente está haciendo las transacciones o el país de donde la está haciendo. Luego va a aplicar reglas y finalmente va a decidir si aprueba, o sea, si se aprueba la transacción, se valida o se retiene para escalarlo, ¿no? Aquí lo que quiero que se fijen es en el ciclo, más que en otra cosa. Entra información, se evalúa, se decide y se ejecuta una acción. De preferencia recomendada, ¿no? Eso es, digamos, a grandes rasgos, el comportamiento de un agente. ¿Bien? Entonces, vamos a verlo en código para que ustedes vean lo simple que es. Voy a explicar el código eventualmente para que cuando ustedes lo tengan, como saben, pueden tener acceso al código. Lo tengo todos en el mismo video para que ustedes también puedan jugar. Entonces, vamos a ver el código del primer ejercicio. Miren aquí. Esto es súper sencillo, son las librerías que yo necesito. Aquí estoy simulando varios comportamientos, ¿verdad? De clientes en este caso. Fíjense que tengo varias transacciones, ¿verdad? Aquí tengo varios países, varios canales y varios dispositivos. Entonces, con esta función, lo que estoy haciendo es generando transacción de manera aleatoria para que pueda hacer combinaciones de las mismas y la gente pueda determinar qué hacer en una determinada ocasión y eventualmente que me diga qué está pasando. Tengo un método también para evaluar los riesgos, ¿sí? Donde yo defino reglas, porque las reglas la defino yo en la institución financiera donde trabajo. Por ejemplo, regla 1, monto fuera de comportamiento normal. Aquí yo estoy diciendo que el monto no puede ser en promedio por encima de 5 veces el promedio. Y le doy un puntaje, ¿no? Y le doy razón para cuando si esa regla se rompe, pues entonces ese monto es muy superior al promedio. Y así sucesivamente. Entonces, regla 2, país diferente al país base. Regla 3, dispositivo no habitual. Horario fuera de patrón normal. Canal sensible, ajuste por segmento. Y así sucesivamente. Yo ajusto las reglas. Yo le estoy indicando a la gente que cuando se pase por una de estas validaciones, sepa lo que va a hacer. ¿Ven? Entonces aquí, en este método, pues básicamente lo que hace es que toma la decisión en función de ya estos de aquí abajo son más chulerías, porque esto es más para el tema de los colores, crear la tabla para que se vea bonito, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es correr nuestro simulador y fíjense cómo ya esto está simulando como si fuesen transacciones que vienen en real time. Y fíjense cómo me va diciendo, mira, esta transacción, la transacción 1, que fue por este canal, por ACH,
Bueno, que me lo está haciendo todo en línea. Bueno, por ahí me está saliendo todas las transacciones, digamos, por los diferentes canales, por el de país, los montos. Fíjense el nivel de riesgo, la acción que está tomando y la razón. En el caso de que, si por ejemplo ya él terminó, fíjense que me dice, bueno, tiene un riesgo crítico, la bloqueó y la va a escalar. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué me dice por qué razón me la bloqueó? Me dice monto superior al comportamiento habitual. Bueno, de hecho me dice un montón de cosas. Más abajo está el detalle. País diferente de lo habitual, ta. Esta también la bloqueó y así sucesivamente. Estas no, las que están en riesgo bajo, que dice aprobar, porque cumple con, digamos, los criterios que había puesto para que cuando pase y valide, pues entonces la deje cruzar. Entonces aquí abajo, tan simple como todas las alertas que me levantó. Por ejemplo, estas que son de un cliente VIP, quiso hacer una transacción por Swift de casi medio millón de pesos. País de transacción España y el dispositivo fue un dispositivo desconocido y le dio un puntaje de 110, eso es muy alto. Entonces aquí me da el detalle exactamente de por qué hizo lo que hizo. O sea, aquí detuvo la transacción y la idea era que lo levantara a un agente. Y así sucesivamente con los demás. Y de esto se trata, que yo pueda especificar reglas dentro de lo que es el contexto de la gente para que cuando la gente le toque interactuar con el ambiente, con el entorno, pues pueda saber cuáles son las posibles respuestas y las acciones que puede tomar a partir de un evento puntual. Entonces, aquí le puse una idea clave que básicamente es no usemos los agentes solamente para preguntar y ya. O sea, aquí nosotros podemos hacer más cosas a partir de bueno, a partir de todo lo que nosotros explicamos en el día de hoy, para que no solamente sea el típico yo pregunto y me respondo. O sea, nosotros podemos accionar cosas. ¿Bien? Listo, equipo. Entonces, espero que les haya gustado el ejercicio. Aunque era mucho código, pero al final era más código de chulerías que de lo que hice al final. O sea, son varios métodos con un par de librerías. Bien, ahora realmente viene una parte muy importante. Donde tenemos que aclarar que no existe solo un tipo de agente. A veces hablamos de agente inteligente como si todos fueran iguales, pero no, hay niveles, literal. Algunos agentes solo reaccionan, otros usan memoria, otros persiguen objetivos, otros comparan opciones y otros simplemente no. Otros aprenden con la experiencia. Ya iba a decir simplemente como si fuera tan sencillo. En este bloque vamos a ver cómo ver esa escalera desde lo más simple hasta lo más avanzado, ¿verdad? Y la pregunta clave aquí es, ¿qué tipo de agente necesita mi problema? Esa es la pregunta que no nos estamos haciendo en las empresas. Un agente para recursos humanos para que pregunte por el salario de fulanito de tal o si ya cumple con ciertos criterios para la pensión, etcétera, etcétera. O sea, no nos estamos sentando a la pregunta correcta. ¿Qué tipo de agente necesita mi problema? No al revés. No, ¿qué problema necesita mi agente? Entonces, pero bueno, yo espero que no se me arme un corre con esta parte del video, pero bueno, eso es la realidad del empresariado al día de hoy. ¿Bien? Porque realmente que o sea, a ver, no siempre lo más complejo es lo más conveniente. Listo. Yo siempre hago la analogía de que si yo voy a hacer, por ejemplo, Uber, yo tengo dos tipos de vehículos que puedo comprar. O compro un Porsche, o imagínense, un murciélago, o compro otro tipo de carro que sea más, o sea, de la perspectiva de costo-beneficio, ¿verdad? Porque obviamente yo le pongo la llave al murciélago y literalmente en lo que voy poniendo la llave ya tengo como 10 galones menos de gasolina. Obviamente no me funciona para ese Uber. Es caro, sí, es bueno, sí, es uno de los carros más rápidos del mundo, sí, chévere, heavy, pero no me funciona para el problema que yo tengo. Eso mismo pasa aquí. ¿Bien? Ahora, el agente reactivo, así como un amigo me dice, oye, vamos a darle de una vez. No, dentro de todos los tipos de agentes, tenemos varios. Vamos a comenzar con el agente reactivo, ¿bien? El agente reactivo es el más directo, siempre realmente uno de los más simples. Funciona con reglas de tipo if, o sea, si pasa esto, haz aquello. Por ejemplo, qué sé yo, si la temperatura sube, enciende el aire. Si la operación supera cierto monto, pide validación. Si aparece la palabra fraude, escala el caso. Así más o menos. Y si ustedes ven, es súper sencillo de entender.
y fácil de controlar. O sea, no hay como que, wow, hay que tener un PhD para entender esto. No, no, no. Eso es tal cual como lo dije. Pero, porque la facilidad también es un problema. Pero tiene una limitación grande. No recuerda mucho y no entiende contexto profundo. Es como, por ejemplo, una persona que solo sigue como un checklist. Iba a ser un ejemplo, pero no me lo voy a reservar. Una persona que solamente hace checklist para tareas simples funciona, digamos que muy bien, pero si el caso se pone como raro, pues ahí fácil que se queda corto. Bien. Existen otros, como, ¿verdad? El agente basado en método, en modelo, perdón, ya tiene, digamos, que una representación interna del entorno. Eso sí, ¿verdad? Ya estamos cogiendo forma. Eh, en palabras de un cristiano, ¿verdad? No solo mira lo que está pasando ahora, también tiene una idea de cómo está el mundo, ¿no? Por ejemplo, un robot de esos aspiradora, recuerda que zonas limpió, o sea, puede saber, ya tiene como la ruta marcada. Un agente bancario puede saber si un cliente normalmente transacciona en República Dominicana, por ejemplo. Y si, por ejemplo, usa un teléfono específico, un dispositivo habitual, o si ya tuvo algún incidente antes. O sea, ese es el core de este tipo de escenario. Eso le permite, digamos, que decidir mejor, porque ya no está como reaccionando a la ciguita, sino que tiene contexto. Y en los procesos reales, el contexto puede ser la diferencia entre una alerta útil y una falsa alarma, ¿no? O sea, ese es el core de los agentes basados en el modelo. Que de hecho, me parecería que este es uno de los que más, creo yo, es la que las personas andan buscando. Ahora, el agente basado en objetivos se mueve con una meta. Por ejemplo, no solo dice, pasó esto, hago esto, ni nada. Ahora se hacen preguntas. ¿Qué acción me acerca más al objetivo? Por ejemplo, si el objetivo es reducir fraude sin molestar demasiado al cliente, el agente debe balancear protección con experiencia. Fíjense que ya no estamos saliendo de lo común. Ya este no es el típico agente que nosotros conocemos. Si el objetivo es entregar un paquete rápido, compara rutas. Si el objetivo es resolver un caso, prioriza lo más crítico. Este tipo de agente, digamos, es el más flexible porque puede tomar caminos distintos siempre que se apunte a la meta. Como, como decimos, lo importante no es caminar mucho, es caminar hacia donde es, literal. Pero todavía siguen habiendo más. Entonces, si vemos, por ejemplo, el agente basado en utilidad, eh, este realmente tiene su encanto. Este va un poquito más allá. No solo busca cumplir una meta, sino elegir la mejor opción entre varias. Aquí ya la cosa cambia, ¿verdad? Para eso calculo una especie de puntuación, una ponderación. Por ejemplo, qué sé yo, en un banco, y sorry que yo nada más hablo de banco porque mi experiencia entera ha sido en banco. Eh, puede comparar, por ejemplo, aprobar una operación o pedir un OTP, que es ya como el que ponga la contraseña, retenerla o bloquearla. O sea, ese es el típico, ¿no? Cada opción tiene un beneficio, bueno, se supone que cada acción tiene beneficio, costo, riesgo y fricción para el cliente. ¿Bien? Porque imagínense ustedes, yo que estoy comprando, por ejemplo, la cena en un supermercado y que de repente me tranquen la transacción, tú dices, güey, pero ¿qué pasó aquí? Bien, o sea, que no es como que toma la primera que se te aparezca, sino cuál es la más conveniente de cara al usuario y sin lacerar la experiencia. Claro, esa es una ponderación que nosotros somos que lo definimos, pero igual lo considera, ¿no? Entonces, la pregunta ya no es, ¿puedo hacerlo? Sino, ¿qué opción me conviene más? Fíjense que aquí ya como que se está poniendo como que más interesante el asunto. Aquí aparece algo muy importante y es que tenemos que saber definir qué es mejor. Eso es muy subjetivo, pero ah, precisamente por esa subjetividad es que también tenemos que saberlo hacer de forma correcta. Porque si lo medimos mal, la gente puede optimizar lo que no debe. ¿Bien? Eso es como la definición típica de cualquier empresa. ¿Qué es un cliente activo? Me encanta.
Me recuerda a mis viejos tiempos. Eh, entonces, si nosotros mismos ni siquiera sabemos cómo definimos la palabra mejor, pues obviamente la gente no va a hacer magia. O sea, no, ahí tenemos un tema. ¿Bien? Ahora, seguimos con la gente. Miren, los agentes que aprenden ajustan su comportamiento, digamos que con la experiencia, ¿no? No dependen de reglas fijas, no, digamos que, bueno, en su defecto utilizan retroalimentación, los resultados o nuevos datos para mejorar, etcétera. O sea, ya ese es como que el que más o menos nosotros conocemos desde el punto de vista del aprendizaje Machine Learning por allá. Ahora, si ponemos un ejemplo, un sistema de antifraude puede aprender nuevos patrones sospechosos, por ejemplo. Un sistema de recomendación aprende tus preferencias, qué sé yo. Un agente de atención puede identificar qué respuestas resolvieron los mejores casos, no sé. Digamos, pero aquí la idiosincrasia más bien sería que aprender no significa ser perfecto. Y eso lo tenemos claro, yo creo que desde el episodio uno. También puede aprender mal si los datos están sesgados o si nadie revisa los resultados. Por eso que el aprendizaje debe de venir acompañado de monitoreo, evaluación, supervisión y eventualmente eso es un humano que lo hace. ¿Eh? Porque hasta los agentes necesitan su profe de vez en cuando. Un panita que le esté orientando. Bien. Entonces, nada. Yo les tengo un ejercicio que se los prometí ahorita sobre hacer vamos a hacer un jugo ahora, literalmente. Vamos a un jugo de lechosa. Vamos a buscar la lechosa con el azúcar, con la vainilla y todo eso. Vamos a mezclar todo esto a gente en uno solo. Bah, mentira, es un solo ejercicio, pero vamos a ponerlo todo para que ustedes vean qué chulo queda esto. Eh, este ejercicio de tipos de agentes, me quedé en el mismo contexto de bancario, ¿verdad? Donde tenemos eventos bancarios, mírenlo aquí, donde tenemos el evento, el cliente, el segmento, riesgo, bla, bla, bla. Bien. Eh, Aquí tenemos la definición de los diferentes tipos de agente, en este caso agente reactivo simple, ¿verdad? El método, donde básicamente yo lo que hago es if en función de ciertos criterios. El agente basado en modelo, piensa que aquí ya tenemos algo más estructurado. Agente basado en objetivos, el agente basado en utilidad y el agente que aprende. Venga, aquí hay una simulación, en este caso una simulación. Entonces, bueno, ya todo lo otro es chulería. Eso es para que salga bonito aquí el jueguito que estamos haciendo. Entonces, fíjense que cuando yo ejecuto mi agente, tengo el evento, tengo el cliente y tengo todas las respuestas de cada uno de los agentes. Y si se fijan, no todos los agentes responden igual. O sea, fíjense que en este caso, el reactivo me dice que solicite OTP. Recuerden que OTP es como que ponga la contraseña o el token o lo que sea. El modelo, procesar con monitoreo. El que es por objetivo, mantener experiencia fluida. Y el de utilidad, solicitar un segundo factor. Y el que aprende, aprobado. O sea, en función de lo que ando buscando, cada uno de los agentes me está dando una respuesta específica. Y eventualmente de eso se trata. O sea, qué yo necesito y en qué punto de mi proceso yo necesito qué. Uno que sea reactivo, un modelo, un objetivo, una oportunidad, uno que aprenda. O sea, va a funcionar. Bueno, el mejor agente va a ser el que mejor respuesta me dé en función de lo que yo ando buscando, no a la inversa. No es como que, mira, tengo este problema, o sea, tengo este agente y déjame asignárselo a este problema. Es al revés. ¿Cuál es el problema que quiero solucionar? Y en función de eso, déjame ver cuál es el tipo de agentes que yo puedo utilizar para darle respuesta a esta problemática. ¿Bien? Ay, qué heavy. Listo, Kiko. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Espero que súper bien. Vale, entonces, a ver, ahora entramos, digamos que al corazón, ¿no? Del episodio, casi llegando al clímax, de cómo toma decisiones un agente.
Porque decir, por ejemplo, la gente decide, suena muy cool, muy bonito, pero la pregunta real es, ¿decide qué? O decide cómo, más bien. Esa sería la pregunta. Usa reglas, usa datos, calcula probabilidades, compara beneficio-costo. ¿Qué hace cuando no está seguro? O sea, esas preguntas, uno quizá de repente tú dices, bueno, le estoy preguntando a un Copilot, un Gemini, o un, qué sé yo, ChatGPT o lo que sea. Y todavía estando así a ese nivel, nosotros no tenemos claras esas respuestas. En este bloque, literal, vamos a mirar esa parte, pero con calma. Pero digamos que lo vamos a hacer sin complicarnos demasiado, porque ¿verdad? La idea del proyecto es mantenerlo lo más suave posible. Eh, pero la idea sí es entender que un agente no decide por magia, o sea, decide porque alguien diseñó criterio, le puso objetivo, le puso peso, regla y mecanismos de evaluación. O sea, ya, listo. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que ver qué significa cuando hablamos de decisiones en una inteligencia artificial. Tomar decisiones en IA significa seleccionar una acción entre varias opciones posibles. Bien, un agente puede decidir responder o esperar, escalar, bloquear, aprobar, recomendar o pedir más información. Pero esa decisión depende del contexto. No es lo mismo una transacción pequeña de un cliente habitual que una transferencia internacional grande desde un dispositivo desconocido a las 3 de la mañana. Ahí la gente debe mirar señales, evaluar el objetivo y debe de tomar una acción. Pero todo eso se define, no es que viene solo. Entonces, si queremos hacer, o sea, en resumen, digamos, decidir es convertir información en acción. Listo. Y eso en las empresas es donde comienza a generar valor la inteligencia artificial. No es porque estamos en la ola, ni mucho menos, o decir, mi empresa tiene IA. Ok, pero ¿qué estás haciendo con eso? A cuatro muchachos ahí preguntándole a Copilot o a ChatGPT. No, eso no es IA, eso es una pregunta, una preguntadera y una respondedera. Cuando hablamos digamos, de implementar inteligencia artificial, en este caso vamos a dejarlo en agentes, que es el tema de hoy, es porque yo estoy sacando provecho de eso desde el punto de vista de la toma de decisiones. ¿Bien? De eso se trata, ¿eh? A mí me van a crucificar por estos comentarios, pero bueno, eh, sea lo que yo quiera. Entonces, por otro lado, tenemos el tema de las decisiones basadas en reglas. Las decisiones basadas en reglas son las más fáciles de entender, como ya hemos dicho en varias ocasiones. Funciona así. Si pasa esto, entonces haz aquello. Si el monto supera cierto límite, pide validación. Listo. Si el país es diferente del habitual, genera una alerta. Si el mensaje es disurgente, prioriza el caso. Ya. Ahí no hay mucha teoría como para explicar. Ahora, la ventaja es que son claras, o sea, y desde un punto de vista de auditoría, pues también son fáciles de explicar. O sea, porque si yo digo, bueno, mira, si tú estás acostumbrado a hacer transacciones desde República Dominicana y de repente aparece una transacción desde México, tú no eres de México. Ya tú tienes que pedir una autorización al banco, por ejemplo, que de hecho ese procedimiento existe, donde, mira, voy a salir de viaje, lo primero que te piden para a qué país. Es cuestión de que cuando tú haces el uso de tu tarjeta de crédito principalmente, pues ya el banco sabe que tú estás en México y ya no te va a atracar el juego. Claro, hay otras variantes, pero por lo menos por eso no va a ser. ¿Bien? Ahora, la desventaja es que puede quedarse corta cuando aparecen casos nuevos. Eso sí. Por eso que las reglas son, digamos que buenas para empezar, pero no siempre son suficientes para escenarios complejos. Aún así, en empresas, bueno, yo iba a decir en empresas grandes, ¿no? Pero en general en las empresas son muy importantes porque no todo puede ser una caja negra. O sea, hay procesos que sí, chévere, porque no se pueden explicar tan sencillamente, pero con las decisiones basadas en reglas eso es súper sencillo. O sea, y se puede documentar y no pasa nada. Súper, súper fácil. Ahora, eh, cuando hablamos de decisiones basadas en datos y predicción, aquí la gente usa datos históricos para estimar qué podría pasar. Por ejemplo, puede predecir si una transacción parece fraude, si un cliente puede abandonar, si una solicitud se va a atrasar o si una máquina puede fallar.
Bien, eso ya veníamos hablando sobre esto cuando estábamos hablando de Machine Learning. Con esa predicción, el agente decide qué va a hacer y, y toma una acción. Pero ojo, el modelo predice, el agente decide. Esa diferencia es muy importante, ya lo habíamos mencionado, eh, porque incluso si vemos que, por ejemplo, el modelo puede decir, hay un 80% de riesgo, el agente toma esa señal y decide si solicita OTP o retengo la transacción o lo escalo o lo apruebo. O sea, fíjense que yo tengo como que este como el metiche, ¿no? Se va a poner en el medio a ver qué es lo que está pasando y va a accionar algo. Ahora, los datos son los que dan esas señales. El agente convierte esa señal en acciones. Bien, esa es la dinámica en este punto. Por otro lado, eh, tenemos lo que son las decisiones bajo incertidumbre. Aquí, y para nadie es un secreto, en la vida real casi nunca tenemos toda la información de entrada. Una transacción puede parecer sospechosa, pero tal vez es legítimo. Igual puede pasar, por ejemplo, con los valores atípicos. Puede ser que es atípico, pero es legítimo. Ahí hay que saber qué hacer con ella. Un cliente puede parecer molesto, pero quizás solo está haciendo una pregunta normal. A eso que le llamamos incertidumbre en general. Ahora, el agente no puede esperar a tener certeza absoluta para resolver, para actuar, para reaccionar, porque es mucho. Y si imagínense, si a nosotros como humanos se nos complica, imagínense un agente. Eh, pero también se complica porque son muchos procesos y hay que decidir rápido. O sea, no hay como que esa ventana de decir, mira, dame 24 horas para ver qué es lo que voy a hacer. No. O sea, hay procesos que ameritan temas de rapidez en este caso. Entonces, digamos que en este punto podríamos decir que se puede trabajar con probabilidades, en este caso, niveles de confianza y reglas de prudencia, que eso es totalmente válido. La clave, digamos que aquí que la gente no se ponga a adivinar, porque ahí sí se puede complicar. La clave es elegir la mejor, digamos, acción posible con la información disponible. Bien, al final eso no pasa en el día a día. O sea, uno decide con lo que tiene. Si uno espera tener todas las variables cubiertas, es fácil que no hacemos nada y nos quedamos acostados en la casa. Entonces, uno realmente en nuestro día a día, ¿verdad? Ya sea para ir para el trabajo, para la universidad, no, lo que sea, la meta es llegar y entonces ahí tú resuelves con lo que tenga a mano. ¿Bien? Así, eso mismo le pasa a la gente. Debería resolver con lo que tiene. Ahora, otro punto súper importante acá es la función de utilidad y priorización de acciones. Por ejemplo, la función de utilidad ayuda a la gente a comparar opciones. Imagínate tú que tenemos 4 acciones, o sea, las típicas. Aprobar, pedir OTP, retener y bloquear. Esas son las que normalmente se aplican. Cada una tiene una ventaja y costos. Aprobar es rápido, pero puede ser riesgoso. Bloquear protege, pero puede molestar al cliente. Pedir OTP es un punto medio. Y retener puede ser necesario, pero genera fricción. La función de utilidad intenta balancear todo eso, literalmente. Riesgo, beneficio, costo, urgencia, impacto. Por eso que digamos que dentro de todo lo que hemos hablado es lo más poderosa, porque te combina todas las aristas, bueno, la gran mayoría de las aristas, donde protege a todos los involucrados, tanto a la institución financiera como al cliente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero también es peligrosa si se diseña mal, porque la gente va a optimizar lo que tú le digas que optimice. Imagínate tú que yo diga, mira, optimiza que todo lo que pase la tranque. No, yo voy a tener un problema con el cliente, porque fácil la que hasta me demanda. Entonces, la idea es que nosotros podamos eh, diseñar de forma correcta las reglas para que cuando ya estemos utilizando el tema de la función de utilidad, pues pueda dar una respuesta correcta o que se accione bueno, que se ejecute una acción correcta. ¿Eh? De eso se trata. Vale, entonces, antes de pasar al siguiente ejercicio de código,
nuestra, ¿cómo se llama? La frase del periquito, ¿no? Que siempre lo vivimos diciendo casi en todos los episodios. La decisión no termina cuando la gente actúa. Después que el agente trabaja, hay que medir qué fue lo que pasó, qué hizo el agente. ¿Ven? Si bloqueó una transacción, ¿era fraude esa transacción? Si se recomendó una acción comercial, funcionó. Si se priorizó un caso, se resolvió más rápido. Fíjense que todo esto al final de la jornada es simplemente la retroalimentación. Lo que no se mide no se mejora. Eso aplica en todas las partes y más en los agentes. Esa retroalimentación permite ajustar las reglas, mejorar los modelos, reducir los errores. Y la verdad que si no podemos evaluar, si no vemos esos resultados, la gente solo dispara acciones como una cosa loca. O sea, con, eh, así como hasta que se nos vaya el negocio de cabeza. Sin embargo, si hacemos estas retroalimentaciones, estas evaluaciones, pues obviamente el modelo aprende y eventualmente se mejora. ¿Bien? En la empresa, a ver, un comentario muy personal. eh, Esto es clave. O sea, no basta con automatizar. No, no es solamente, mira, vamos a poner aquí a que esto se ejecute automático todos los días en la mañana y que haga lo que entienda. No. Hay que monitorear, hay que ver qué está pasando en el modelo. En este caso los agentes. Porque una mala decisión automatizada repetida muchas veces puede convertirse en un problema con esteroides, literalmente. O sea, bueno, ya ustedes se pueden imaginar. No hay ni siquiera que terminarlo de detallar. Listo, entonces, ahora sí, vámonos para nuestro código. En este caso, vamos a simular, ¿verdad? Un agente bancario que tiene varias acciones posibles. Bueno, puede aprobar, solicitar OTP, retener, bloquear, exacto, lo mismo que dijimos ahorita. Pero lo chévere de esto es que no va a decidir a lo loco. O sea, va a evaluar riesgo, va a medir, o sea, va a evaluar los beneficios, el costo, la urgencia, el impacto, la incertidumbre. O sea, vamos a mezclar todo aquí a ver cómo se comporta la gente. Con cada alternativa tendrá una puntuación, pues tenemos que dar una ponderación. Y la gente escogerá, digamos, la opción con más utilidad. Ese sería, digamos, el ejercicio. Ahora, quiero que se fijen en algo. Cuando estemos viendo el código, a ver, al final muestra o se muestra que una decisión inteligente no siempre es la más fuerte, ni la más rápida, ni la más cómoda. ¿Bien? La mejor decisión depende del equilibrio entre la protección, bueno, en este caso, la protección, la experiencia del cliente y el riesgo aceptable, porque siempre hay riesgo. Lo que pasa es que tenemos que saberlo gestionar. Ahora, si tenemos un problema con la experiencia del cliente, aquí sí tenemos un lío, porque la experiencia del cliente, estamos hablando de experiencia de un riesgo reputacional que es muy difícil de recuperarse de un riesgo reputacional. ¿Bien? Y eventualmente tenemos que hablar de protección también. Entonces, eventualmente, a medida que vamos diseñando estas reglas, entre mejor las diseñamos, pues mejor toma de decisión la gente en función de la toma de decisión. Bueno, vamos a ver el código, a ver qué tal nos quedó. Y miren aquí, lo mismo de que hicimos ahorita, hicimos los eventos, ¿verdad? Los mismos eventos, las acciones posibles. Aquí tengo ya, ¿verdad? La acción aprobar, permitir operación sin fricción, solicitar OTP, pedir una validación adicional al cliente, retener y validar y así sucesivamente. Entonces calculamos la utilidad en función, ¿verdad? Miren aquí, beneficio. Mientras más riesgo, más valiosa la protección. Entonces la fórmula aquí sería beneficio protección, sería el riesgo por la protección sobre 100. La penalización, acciones muy fuertes afectan la experiencia del cliente. Entonces penalización y fricción sería impacto por fricción sobre 100. La penalización por costo sería el costo por 0.35. Todo esto son reglas que se van definiendo. Claro, va a estar muy alineado a lo que se supone debe de ser el negocio, porque, ¿verdad? Esto no se elige al azar. O sea, esto es en función del apetito de riesgo que tenga de la institución y eventualmente en función de qué cosas se está priorizando. ¿Bien? Entonces, nada, como decía, aquí puse mis métodos. Perdón.
mis métodos de chulería, que son los de los colores y demás, y entonces le damos a correr a nuestro amiguito. Fíjense que en este caso tenemos transacciones en función de las ponderaciones que puse y miren el resultado. O sea, en función de la ponderación que yo puse para cada uno de los ítems de riesgo, impacto y demás, pues entonces ya la gente me está diciendo, bueno, mira, en este caso la decisión fue retener y validar. Miren la utilidad aquí, retener y validar también. Solicitar OTP, miren aquí, retener y validar y así sucesivamente. Estas son, digamos, ya la evaluación de alternativa para transferencias internacionales usuales. ¿Bien? Él usó, en este caso, retener y validar. Y miren el razonamiento de la gente. Entonces, ok, el evento fue transferencia internacional inusual. Empresa fulana de tal, monto tal, riesgo de fraude 77, impacto cliente 75, confianza del modelo 73 y la urgencia 90. Decisión de la gente, retener y validar. Utilidad calculada 29.75. Razones de la decisión, mírenlo aquí. O sea, ya con esto, cualquier auditoría, cualquier persona, bueno, se supone que no debe ser cualquier persona de la calle, pero cualquier auditor que quiera saber qué hizo la gente, por qué tomó esa decisión, pues entonces ya aquí me está dando el desglose de, primero me dio la acción y luego me dice el por qué tomó esa acción. Entonces fíjense qué bonito, qué chévere, ya luego de que yo defino perdón, correctamente mis reglas, pues entonces, reglas y acciones, ya yo puedo dejar a la gente corriendo sin ningún problema. Claro, vuelvo y recalco, el tema de monitorear lo que está haciendo, pues eso es fundamental en este escenario. Listo, equipo. Entonces, nada, vamos para nuestro tema número 5, que en este caso es sobre un montón de cosas, aplicaciones de riesgo, futuro y el futuro de los agentes. Miren, eh, la verdad, ya vimos qué son los agentes, sus componentes, sus tipos y cómo tomar decisiones. Ahora, eh, ¿cómo? A ver, más bien, ¿cómo hacemos la pregunta? Sería como, ¿dónde se usan y qué cuidado debemos de tener? Porque no es tan, como qué bonito, ya tengo un agente. O sea, hay unas cuantas cosas detrás. Porque hablar de agente inteligente suena como emocionante, ¿no? Suena como que chulo, que por ahí estamos en la ola, todo el mundo habla de eso, no sé qué. Pero cuando un agente empieza a tocar procesos reales, cliente, dinero, salud, educación, reputación, y todas estas cosas, ya se pone serio el asunto, señores. Cualquier cosita que sea el agente que esté haciendo por su lado, estamos hablando de temas que están afectando gente, están afectando a las personas. ¿Bien? Entonces, en este bloque vamos a ver aplicaciones prácticas, como algunos riesgos también que debemos de considerar. La idea no es que nos asustemos, ¿verdad? Porque esa no es la idea del proyecto tampoco, pero digamos que más bien sería que la idea es usar la tecnología con cabeza fría y como dice un amigo mío, con el corazón caliente. O sea, mucha innovación, pero también con responsabilidad. ¿Bien? Porque no queremos problemas. Se supone que la tecnología viene a ayudarnos, no a terminarnos de complicar la asistencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de agentes en servicio al cliente y automatización. En servicio al cliente, a ver, los agentes pueden hacer muchísimo realmente, ahí no hay tema. Pueden recibir una solicitud, clasificarla, buscar información, responder preguntas frecuentes, crear un ticket, escalar caso complejo. Y si nos pasamos la noche, pues fácil que nos quedamos con este solamente diciendo todas las cosas que salen. La diferencia con los chatbots básicos es que la gente puede conectarse con sistemas y ejecutar acciones dentro de un flujo. Por ejemplo, qué sé yo, no solamente dice su solicitud está en proceso, no. Puede consultar el estado, actualizar el caso y notificar al área correspondiente. O sea, me está tomando una decisión en función de una acción, de un conocimiento que ya está teniendo y levanta una acción. Eso ahorra tiempo y mejora la experiencia, obviamente. Pero ojo, si el cliente está molesto o el caso es sensible, el humano sigue siendo necesario. Bien, se pone chévere ahí. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de finanzas,
En finanzas los agentes tienen mucho potencial, ciertamente. Recuerdo que no hace ni 2 semanas estaba haciendo algo parecido. Pueden ayudar en monitoreo transaccional, detención de fraude, análisis de riesgo, alertas, priorización de clientes, generación de reportes, etcétera, etcétera. Eh, pero en la banca y en finanzas hay una palabra clave, que es trazabilidad. No basta con que la gente diga esto es sospechoso, por ejemplo, que eso es lo que el típico, ¿no? Debe explicar por qué. O sea, monto alto, país distinto, horario raro, dispositivo nuevo, cliente sensible, o sea, todas esas cosas. Esas razones importan al final. Porque como yo le digo a un cliente, mira, te tranqué la transacción. Ok, ¿por qué? Ah, yo no sé. Fue la gente que lo hizo. O sea, eso no es una respuesta. Eh, y la verdad, miren, también aparte de eso, cuando hablamos de dinero, confianza, regulaciones, principalmente aquí en República Dominicana, esto es un tema, eh, la explicación no es un lujo, es parte del proceso. ¿Bien? Si yo no puedo explicar un proceso, voy a tener muchísimos problemas. Por eso es que han fracasado muchos proyectos de temas de inteligencia artificial, de implementación, de adopción de inteligencia artificial, principalmente con los agentes. Un agente financiero útil debe ser rápido, pero también controlable. Bien. Eh, Desde el punto de vista de la educación, salud, logística y demás, eh, realmente los agentes también pueden ayudar un montón. O sea, en educación, por ejemplo, pueden recomendar recursos, dar seguimiento al avance del estudiante o apoyar tutorías personalizadas, ¿verdad? En salud pueden, qué sé yo, organizar información, priorizar procesos administrativos, eventualmente con supervisión profesional, ¿no? Em, en logística pueden monitorear inventarios, optimizar rutas, anticiparse de retrasos. Y al final la idea es simple, o sea, donde hay datos, decisiones repetitivas y acciones claras, o sea, hay espacio para montar estos agentes, o sea, ahí no hay tema. Pero cada sector tiene sus límites. O sea, no es lo mismo recomendar una película que apoya una decisión médica. O sea, el nivel de responsabilidad obviamente es totalmente diferente. Imagínense ustedes, si Netflix me dice, mira, tú te gusta ver esta película qué sé yo, de Moana, que está, bueno, me la inventé, ¿verdad? Porque eso te enseña ahora, pero, y si no me gusta, bueno, perfecto, yo simplemente pongo otra, ya se acabó. Pero imagínense ustedes en el sector médico, o, bueno, hasta en el financiero, pero en el médico, en el sector salud, tú no le vas a cambiar el pulmón porque sí, a una gente, o el corazón, o algo, o sea, no es tan simple. Bien. Ahora, la parte que mucha gente no quiere hablar de ellos, no sé por qué, parece que le da como cosita. Entonces, para ponerlo más chévere, lo puse rojo. Los riesgos, señores. O sea, no es solamente vamos a instalar agentes. Esto no es tan simple. Los agentes inteligentes también pueden equivocarse. ¿Bien? Pueden usar datos sesgados, interpretar mal una situación, ejecutar una acción incorrecta o automatizar una mala regla. Por eso siempre he estado diciendo lo mismo. Tenemos que estar revisando esto. ¿Bien? Y cuando un agente se equivoca, que ahí es que viene la parte chula, el error puede escalar rápido. Por ejemplo, puede bloquearse operaciones legítimas, ¿verdad? Puede priorizar mal a los clientes, puede responder algo inadecuado o tomar decisiones injustas. Por eso, el problema no es solamente técnico, o sea, es otra conversación. También es ético, también es operativo y eventualmente también es del negocio. Mientras más autonomía le estamos dando a los agentes, que eso yo creo que esta es la parte más complicada, más difícil de asimilar, más controles necesitamos. La pregunta no es solo si puede hacerlo o no, que eventualmente eso se le busca la vuelta, sino deberíamos dejar que lo haga solo. Fíjense miren cómo cambia la pregunta. Porque que lo hace sin tema, pero deberíamos dejarlo corriendo solo, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de gestión detrás para ver lo que está haciendo. Entonces, eventualmente, entramos con la supervisión humana y la responsabilidad. ¿De quién ustedes creen que es la responsabilidad si algo pasa mal en una empresa? No es de la gente.
Ya por descarte, ustedes saben de quién va a ser la responsabilidad. Entonces, la supervisión humana no significa revisar cada clic, estamos totalmente de acuerdo con eso. Significa diseñar controles inteligentes, definir qué puede hacer el agente, cuándo debe de pedir autorización, qué acciones debe de auditarse y qué eventos deben de escalar y quién es el responsable si algo sale mal. O sea, esto no es un juego, esta parte. La responsabilidad no desaparece porque una decisión la ejecuta un sistema. Creo que hace unos, no recuerdo si años ya, alguien preguntó si un carro de Tesla evita un choque, o sea, de un carro autónomo, evita un choque, algo así, lo estoy refrazando porque no recuerdo. eh, y resulta que cuando esté esquivando a un vehículo, resulta que cuando hace el giro choca a una persona, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la compañía que trae el carro o de Tesla como empresa? ¿O de la gente? Entonces, ahí es que viene la pregunta, el tema de la responsabilidad. Sin embargo, o más bien al contrario, necesitamos más claridad en ese punto. Un buen agente no reemplaza el criterio humano en decisiones críticas, lo apoya, ya. Esa, ahí es que tenemos que llegar. No es que yo, porque ya tengo un agente, ya yo no le pongo la mano a mi proceso de la empresa. Eso no funciona. Y esa es la diferencia. Y de hecho, una diferencia súper grande. Una cosa es automatizar tareas y otra es abandonar la responsabilidad. Bien. Qué raro que suena el episodio cuando comenzamos tan, tan, ay sí, vamos a ponerle a gente a todo ahora y de repente ahora como que le estamos tracando el juego a la gente. No, pero realmente un tema más o sea, no es de que no lo usemos, sino más bien que lo hagamos con responsabilidad y que al final del día sepamos que esto simplemente sigue siendo una tecnología para apoyar. ¿Bien? Eh, Y sí, aunque los agentes han avanzado muchísimo, todavía tienen muchos límites. O sea, pueden malinterpretar instrucciones, dependen de datos incompletos, fallan cuando cambia el contexto, o digamos, eh, algunos parecerían que son más inteligentes de lo que son. Eh, y aquí es que tenemos que poner un par de cosas claras. Un sistema, eh, o más bien, que un sistema hable bonito, no significa que entienda todo. Bien. A veces responde con mucha seguridad y demás, pero la seguridad no siempre es verdad. O sea, yo recuerdo, bueno, eso me pasó hace una semana, que yo estaba haciendo un estudio bueno, de los estados financieros de Microsoft, pues estaba haciendo una tarea, y yo tengo los estados que se publican. Y obviamente me voy a reservar el nombre de la herramienta que estaba usando. Y me estaba contradiciendo. Y yo, no, mi amor, espérate. Si tú quieres mirar aquí los estados. Y después, sí, sí, tienes razón. Qué bonito, ¿verdad? Porque yo te estoy diciendo un número y tú me estás diciendo otro. Pero es por eso. O sea, me lo estaba diciendo con una seguridad que tú dices, no, pero mínimo, 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 esta información la sacó de la base de datos de los servers de Microsoft. No, se puso a inventar cosas raras. Y yo con los estados en la mano, yo no, mira, 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 mi amor, míralo ahí los estados. Y luego me dio la razón. Por eso hay que probar, monitorear, limitar todo esto. Hay que ponerle, hay que sentarse, hay que revisar los resultados, hay que ver lo que me está devolviendo como respuesta. Bien. Los agentes obviamente son poderosos, o sea, que bien chévere, eso no está en discusión, pero necesitan diseño, control, supervisión, o sea, lo que hacen los agentes son en magia. Al final, esto es sistemas que nosotros diseñamos, o sea, como te digo, el esquema lo diseñamos nosotros en función de nuestras necesidades y eventualmente los sistemas se gobiernan, o sea, lo gobernamos nosotros, no es ellos mismos que se andan gobernando por ahí. Entonces, por eso tenemos que tener reglas claras desde el principio. Bien. Y ya digamos que en cuanto al futuro de los agentes, bueno, la verdad es que no sé ni qué decir aquí, pero em, si vemos el hecho de que los agentes ya, por ejemplo, trabajan con documentos, con datos, aplicaciones, modelos, etcétera, etcétera, ya eso es un avance súper gigante considerando que esto no tiene tanto tiempo. O sea, al nivel que estamos ahora no tiene tanto tiempo. Lo que sí
y ahí es que viene como el mensaje ya de cierre. En vez de usar la IA como para estar preguntando cosas así como que, mira, mira a ver si va a llover hoy. La idea es que estemos viendo agentes ayudando a coordinar tareas, a monitorear procesos, a generar reportes, a priorizar casos, etcétera. O sea, tomar decisiones al final. Ahora, el futuro no será, digamos que automatizar por automatizar, pues eso no tiene como que gracia, sino diseñar mejor colaboración entre humanos y los sistemas. Eso es como lo estoy viendo. Ahora, las empresas que entiendan esto desde ahora, pues obviamente van a tener esa ventaja. No se trata de reemplazar a la persona, se trata de liberar tiempo, reducir la fricción y tomar mejores decisiones. Ese es el contexto de todo esto y el por qué nacen todas estas cosas. ¿Bien? Entonces, nada, señores, está bueno ya. Hay que dejar para el episodio de punto 3. Pero bueno, aquí llegamos al final. De verdad que ha sido bastante divertido. Y aquí lo importante es que amarremos todo lo visto y nos vamos a quedar con algunas ideas principales. O sea, si te llevas una sola frase del episodio, créeme que va a ser algo como complejo, pero al final va a ser como, o sea, si tendríamos que diseñarla, sería hacer algo así como un agente inteligente no solo es una IA que responde, ¿verdad? Es un sistema al final que puede percibir, decidir. Esa palabrita se la pueden apuntar en la pantalla incluso. Percibir, decidir y actuar con un objetivo. ¿Bien? Esa es como el resumen. Y mientras más capacidad de acción le demos, pues más importante se vuelve diseñarlo bien. Porque, por ejemplo, con los agentes no solo hablamos de tecnología, o sea, estamos hablando de procesos, responsabilidad y confianza, que es lo que estábamos hablando hace un minuto. Entonces, como resumen, aquí yo duro un rato haciendo el resumen porque no encontré qué poner, pero bueno, hoy así grandes rasgos, hoy vimos que un agente inteligente se diferencia de un modelo, de un chatbot o de un asistente porque puede actuar dentro de un entorno. También vimos sus componentes, por ejemplo, estaba lo de los sensores, los actuadores, la memoria, las reglas, objetivos, mecanismos de decisión, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a los tipos de agentes, que habían, estaban los reactivos, los basados en modelos, basados en objetivos, basados en utilidad y agentes que aprenden. Y finalmente lo que estamos viendo ahora era cómo la gente toma decisión y dónde se aplican. La idea central es súper sencilla, o sea, los agentes conectan datos con acciones, ya se acabó. Y ahí es donde empieza la parte más chévere de la inteligencia artificial aplicada. ¿Bien? Como siempre, aquí le dejo un montón de cosas para si quieren seguir profundizando. Estos temas son muy largos, muy, muy complejos, de hecho, pero lo vamos haciendo al pasito, ¿no? La idea es que vayamos al pasito y aprendiendo un chin cada vez. Eh, pero de entrada, pues aquí tenemos cursos, libros, herramientas y un par de páginas para que puedan seguir robusteciendo los conocimientos. Entonces, eh, ya para la siguiente semana vamos a seguir, ¿verdad? Con el tema de inteligencia artificial. En este caso lo vamos a enfocar a juegos. O sea, vamos a hablar de la inteligencia artificial para juegos. Vamos a hablar de algoritmos como Minimax, Alphabeta Pruning y bueno, y un montón de cosas más. Y aunque suene como que vamos a hacer ahora la nueva versión de Mortal Kombat o Street Fighter, realmente no. Se puede, pero no vamos a hablar de eso. En realidad, estos temas ayudan a entender cómo la IA puede evaluar escenarios, anticipar movimientos y tomar decisiones estratégicas. O sea, que seguimos conectando con lo que vimos hoy, tal, porque no vayan a decir, mira, ya me desconectaron. No, no, no. Vamos a seguir lo que vimos hoy, vamos a seguirlo en la otra semana. Hoy hablamos de agentes que deciden. La próxima semana vamos a ver cómo una IA puede decidir dentro de un juego, pensando en varios pasos hacia adelante. Ya ustedes saben. Así que no se pierdan el episodio. Eh, Nada, señores, por lo pronto, pues gracias por estar aquí, ¿no? Y seguir acompañándonos en el proyecto. Si al final a esto le gustó a alguien o por lo menos le abrió los ojos en algún momento, bueno, ya ustedes saben, compártanlo, hablen, bueno,
escríbanme en los grupos, en el mismo video, que yo estoy pendiente a todos los comentarios que me hacen en las diferentes vías para que armemos nuestra tertulia, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, pues nada, me despido, espero que le haya gustado y cualquier cosa, ya ustedes saben dónde encontrarme. Ahí está la página del proyecto, este es el código QR que estamos estrenando código de QR, así que ya ustedes saben, esto lo voy a llevar a la comunidad y ahí, pues entonces seguimos la conversación. Por lo pronto, pues ya ustedes saben, se me cuidan muchísimo y gracias por estar en el día de hoy en el proyecto 52. Hasta luego.